¿Qué tal? Bienvenidos amigos, ¿cómo han estado? Espero que todos estén bien. Mis mejores deseos para que estemos todos con salud. El día de hoy vamos a platicar brevemente, darles una información con relación a los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? ¿Por qué hay que utilizarlos? ¿Cómo se utilizan? Debemos entender los Incoterms, que son los términos internacionales de comercio. No son ley, no son obligatorios. Los Incoterms son voluntarios, no hay obligación y por sí solos no son ley. Los Incoterms no son ley, nos ayudan muy ampliamente a cerrar las negociaciones. ¿Por qué? Porque nos van a indicar las obligaciones, los riesgos y los costos que correspondan a cada parte, entendiendo como cada parte el comprador y el vendedor. ¿Hasta dónde corren mis riesgos? ¿Dónde sumo mis riesgos como comprador? ¿En dónde terminan tus riesgos como vendedor? Entonces, eso es lo interesante, nos ayudan mucho a una correcta negociación. Como les comenté, por sí solos no son ley. Hay que tener siempre un contrato de compra-venta internacional para que en caso de que hubiese algún problema, poder ampararnos, qué es la responsabilidad de cada quien. Existen 11 Incoterms en general, son 11 Incoterms ahora para el 2020. Los Incoterms se vienen actualizando cada 10 años. A partir de 1990 tenemos Incoterms de la versión 1990, versión 2000, versión 2010 y la versión 2020. Podemos utilizar indistintamente el Incoterm de la versión que queramos. ¿Sabes qué? No me agrada cómo quedó por decir cualquier cosa, el DAP 2020. Perfecto, voy a utilizar el DAP 2010. Se apegan más las 10 reglas. Cada Incoterm actualmente tiene 10 reglas. De la 1A a la 1.10, las obligaciones del vendedor. De la 1B a la 10B, las obligaciones, compromisos del comprador. Entonces hay que entender estas 10 reglas que son muy sencillas, cambian por cada uno de los Incoterms que elijamos. Hay Incoterms que ¿para qué nos sirven los Incoterms? Para ver, como les comentaba, los gastos. Hay Incoterms que por sí solos deberían de llevar costos incrementables, como lo indica el artículo 65 de la ley aduanera. Los costos incrementables son todos los gastos en el extranjero hasta llegar a la aduana de importación, siempre que corran a cuenta del importador. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de cuáles son. ¿Cuáles son las características de los Incoterms? Los Incoterms nos van a determinar cuando los importemos, el Incoterm que hayamos utilizado, tenemos que determinar bien cuál es el origen, en dónde me están entregando la mercancía y cuál es el destino, en dónde se van a entregar las mercancías, porque ahí se va a determinar, de acuerdo al Incoterm, cuál es la responsabilidad, la obligación, los riesgos y los costos por cada una de las partes. Les comentaba acerca de los incrementables. Hay 4 Incoterms que por default deben de contener costos incrementables, que estos son gastos que a cargo del importador, como les comentaba. Los Incoterms que forzosamente llevan, si no queda estipulado en el contrato, incrementables, es el export, venta en fábrica. Vamos a hablar de Oriente, yo voy a Oriente a comprar unas mercancías y el vendedor me dice, perfecto, pero yo te entrego en mi fábrica. Tú contrata tu barco para llevártelos a tu país, contrata el transporte para que los vengas a recoger en mi fábrica o en el lugar acordado. ¿Por qué? Export. Todos decimos, puesto en fábrica. Yo voy y le compro, pero a lo mejor esto queda en el contrato, no te voy a entregar en la fábrica. Mi fábrica es exclusivamente para producción, no entrego mercancías porque no tengo dónde cargarlas. Aquí está mi fábrica y te voy a entregar las mercancías a 1 kilómetro en tal domicilio. Ese es el lugar
acordado. Ese es el lugar acordado, que es el importante en este Incoterm, no el lugar de destino como es el DAP, Delivery at Place, en donde me vas a entregar las mercancías. Voy a anotar el lugar de destino de las mercancías. Entonces, Xworld te entrego en fábrica, donde me compres. Este es un Incoterm polivalente, puede ser para transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo o ferroviario. Es un Incoterm polivalente, pero te entregan en fábrica, siendo la fábrica el lugar de entrega el más cercano al vendedor. El lugar que sea más cercano al vendedor es donde te entregarían tus mercancías. Otro Incoterm que también requiere de incrementables es el FAS, franco al costado del buque. ¿Qué significa? Que tú compras, este es obviamente marítimo fluvial. Este Incoterm tú acuerdas con el vendedor de que te entregue la mercancía al costado del buque, no arriba. Va y te entrega las mercancías en el puerto, ahí en el muelle, aquí están tus mercancías, ahí termina mi responsabilidad y obligaciones como vendedor. Ahora, a partir de aquí, tú las asumes. Aquí están mis mercancías, tú encárgate de cargarlas en el barco. Entonces ya el comprador las va a subir al barco y obviamente todo el transporte principal, que es el barco, y el terrestre, si es que va a tierra interior, corren a cuenta, obviamente, del comprador, porque los gastos son en el extranjero. Otro también es el FOB, libre a bordo del buque, obviamente también marítimo fluvial. En este caso, las mercancías se entregan arriba, sobre el buque. Haces el acuerdo, te entregan tus mercancías y el vendedor tiene el compromiso y la obligación y el riesgo de mover las mercancías y contratar que las suban al buque. Son los costos del vendedor. A partir de que ya están en el puerto, vamos a hablar igual de Oriente, puede ser un puerto de un puerto en Estados Unidos, que ya están arriba del buque, la naviera le va a notificar al comprador, tus mercancías ya están arriba del buque, ya hay responsabilidad del comprador. Ese también requiere incrementables forzosamente. Existe también el FCA, franco porteador, muy similar al libre a bordo, pero aquí franco porteador también es un polivalente. Esto significa que el que te vende, a diferencia del Xworld, que quien te vende te entrega en fábrica y tú te encargas de cargar todas tus mercancías, en este caso, el franco porteador, el que te vende, te va a entregar las mercancías arriba del camión para transportarlo. Él te dice, vienes a mi fábrica o no va a ser en mi fábrica, te voy a entregar en tal domicilio y yo las mercancías, yo vendedor, me voy a encargar de ponerlas arriba de tu camión. Entonces, hay que recordar para cuando lo utilicemos, Xworld, FAS, FOB, FCA requieren costos incrementables de conformidad con el artículo 65 de la ley aduanera. Los otros Incoterm, los otros 7 Incoterm, comentamos, son 11, no requieren ningún incrementable. Yo he visto que estos son los más delicados, pero sí hay que tener cuidado de que siempre que utilicemos un Incoterm, si no viene en el contrato de compra-venta, hay que anotarlo en la factura, pero esto debería de quedar un contrato de compra-venta, como comentamos, los Incoterm no son ley. Hay que indicar el lugar de entrega, sea en origen o sea en destino. Ejemplo, yo voy y compro Xworld, puesto en fábrica, compré en China, perfecto, Xworld, hay que anotar el domicilio donde me van a entregar, un domicilio de China, el domicilio que es, y se anota el domicilio. A partir de ahí son mis obligaciones. El de libre a bordo es igual. ¿Dónde me vas a entregar? ¿En cuál buque y en cuál puerto? Porque a lo mejor yo te estoy comprando en tierra interior, en Oriente, en un estado, una fábrica muy interior, y tú me vas a entregar en un puerto. Bueno, tenemos que decir en qué puerto y a qué zona, a qué
país, a qué puerto y a qué ciudad pertenece ese puerto para siempre indicarlo. Lugar de origen y lugar de destino. Dónde me entregas y dónde me vas a dónde me entregas en origen y dónde me entregas en destino, perdón. Ese sería una cualidad que hay que anotar siempre en los Incoterm, y como les decía, siempre contar con un contrato internacional de compraventa. Cualquier problema que haya en aduana, si hubiese, espero que no, si hay un problema en aduana, que porque el Incoterm venía mal o porque el Incoterm no traía los incrementables, bueno, yo pude haber comprado Exworth y yo no lo pagué, lo pagó mi corporativo que está en el extranjero, o en su defecto, en el contrato quedó que la responsabilidad del transporte, ¿sí?, iba a ser del vendedor. Esa es la función que tienen por sí mismos los contratos. Eso es lo que queda en ley. El Incoterm por sí solo no es ninguna ley. Ojo con los incrementables. Sabemos que si en algún momento utilizamos un Exworth y no hay un Exworth y no anotamos incrementables, pudiera ser que nos multaran en aduana. Nos multaran en aduana con la multa del artículo 200 de la ley aduanera, que indica una multa de en promedio 62,000 a 72,000 pesos por no poder determinar los aranceles, las contribuciones a pagar. O en su defecto nos tocó verde y salimos, el SAT lo detecta posteriormente y nos va a indicar: fíjate que en tal fecha hiciste una importación, traías Exworth y no miro los incrementables. Demuéstrame por qué no hay incrementables. ¿Con qué lo van a demostrar? Con información, que es lo que nos indica el 65 de la ley aduanera, que la información debe de ser objetiva y cuantificable. Los contratos, dónde se iba a entregar la mercancía, los recibos de pago, quién es el pago, la entrega, el packing list o la orden de entrega de las mercancías. Entonces, es importante que estudiemos bien antes de hacer una compraventa y antes de meter nuestras mercancías en aduana para la determinación del valor en aduana de las mercancías, estar muy conscientes del Incoterm que se haya utilizado y verificar si le corresponde tener gastos incrementables. Pues eso es lo que tendría yo por comentarles el día de hoy con relación a los Incoterm. Espero que esta información les sirva para su empresa, que puedan determinar y tomar la decisión de cuál es el Incoterm que van a utilizar en sus compras y ventas de mercancías. Muchísimas gracias, que estén bien y cuídense, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.